Amigos, otra vez aquí, bienvenidos a su programa Conversando Derecho. Tenemos la segunda parte de este tema que de verdad ha causado mucho revuelo en nuestras redes sociales, en los comentarios, con la gran participación del maestro Ramsés, que muchas gracias, Ramsés, por otra vez honrarnos con tu presencia. Nos quedamos muy picados de la segunda parte de este tema, que es: por traer dinero en efectivo cometo delito. Bueno, la verdad, tuvimos un cierre increíble la semana pasada, pero para aquellos que se lo perdieron, me encantaría, Ramsés, que nos dieras un resumen de todo lo que platicamos en nuestro programa pasado, Ramsés, si nos ayudas. Claro que sí, mi querido Juan Miguel. Fíjate que abordamos temas sumamente importantes. Uno, como bien mencionabas, ¿es delito traer dinero? Y si sí, ¿cuánto debo de traer o cuánto no debo de traer? Sí. Ya respondimos que en este caso la ley no te fija un mínimo ni un máximo, es decir, tener dinero en efectivo por sí solo no constituye una conducta delictiva. Okay. ¿Vale? Dos, cuando las detenciones se realizan de forma arbitraria, ¿cuáles son los mecanismos de protección que tienes para hacerlos valer en las audiencias de mérito? Y tres, ¿qué es lo que es más recomendable? Graba todo. Ten evidencia para que tu abogado a la postre pueda explotarlo y hacer valer tus derechos fundamentales. No, pues perfecto. Creo que ahí nada más nos faltó un poco hablar acerca de cuando se hace un operativo, cuando hay sospecha. Y me voy a ir directo a lo que me quedé con muchas ganas del programa pasado, Ramsés, de preguntarte, a ver, ¿dónde queda entonces el principio pro persona? ¿Dónde queda ese principio de presunción de inocencia? ¿Qué está pasando? Porque resulta entonces que yo como defensor, cuando noto o ya mi cliente está detenido, ya está en un ministerio público federal, si fue el caso, y nos habla y nosotros vamos a llegar ya con un titipuchal de notas y así. A ver, ¿qué pasaría ahí? ¿Está convirtiéndose arbitrariamente una ilegalidad constitucional, Ramsés? ¿Sí o no, y por qué? Mira, fíjate que esto es no nada más de forma arbitraria por el Ministerio Público cuando lo judicializa, y también consensuado por el órgano jurisdiccional. Pero ¿esto por qué? Porque el órgano jurisdiccional no tiene mayores datos que no le aporta al defensor. Claro. Esto es importante saber. Luego, normalmente es más fácil trazarle y transportarle tu responsabilidad a la persona que te va a resolver. Sin embargo, aquí tenemos algo, es derecho rogado. Okay. Y aunque el artículo 97 del Código Nacional obliga a los órganos jurisdiccionales a actuar de forma oficiosa cuando hay violación a derechos humanos, estos también se tienen que advertir, porque si no se ven de primera fase y el defensor no los evoca en audiencia, simplemente el órgano jurisdiccional le toca resolver. Al órgano jurisdiccional dice, mira, lo detuvimos de forma legal, y el defensor no dice nada, y nada más empieza a cuestiones que no abonan a esto, pues simplemente se va a calificar de legal la detención. Pero a ver, dos momentos, Ramsés. Ahorita estás tocando el segmento del control de la detención. Claro. ¿Cuál es la posible diferencia de que me está hablando mi cliente asustadísimo porque lo detuvieron y encontraron que traía dinero en el traslado? Hay muchas situaciones ahí, y lo platicábamos fuera de cámaras, que hasta hay la situación de pensar que el recurso era lícito, pero ya se la creyó la persona de todo lo que le dijeron los policías, ¿verdad? Que ya es ilícito, porque ya le plantearon que rebasó los límites y demás. Y hay gentes que incluso entregan hasta el numerario ahí mismo, todo y con tal de liberarse, y por el miedo y el temor a seguir una situación, con gentes que están empuñando armas y otras cosas. Entonces, ahí podría empezar una posible defensa. Mencionaste el grabar, pero ¿qué pasa si nos quitan el video? También lo habías platicado el programa pasado. Perfecto, mira, aquí es importante. La mejor defensa que tienes ahorita es tu celular, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tengo celular o me lo quitaron, me lo arrebataron o lo aventaron y no grabé en vivo, ¿no? Y mi grabación la destruyeron. Porque otro tip importante, de preferencia Facebook te lo permite, graba en vivo, ¿no? Para que esa grabación se quede en la nube y no te rompan el dispositivo, y a pesar de que lo hagan, simplemente tienes salvada tu grabación. Ahora bien, ¿qué pasa con esto?
Cuando ya no tenemos material probatorio, no tenemos videos porque te detuvieron en un lugar donde no hay cámaras de C4, C5, porque fue en la carretera, como bien comenzabas, por ejemplo, ¿no? Arco Norte y fue Guardia Nacional. Así es. Entonces, ¿qué hago? Ok, el policía tiene la obligación constitucional de realizar un informe policial homologado. Y este informe policial homologado, fíjate que en la práctica el órgano jurisdiccional lo dota de todas las habilidades correspondientes y de lo más creíble que se pueda llegar a realizar. Sin embargo, justamente aquí influye algo que se llama razonamiento probatorio. Y se tiene que establecer bajo el test de la psicología del testimonio cierto test de racionalidad. Excelente. ¿Por qué? Porque el artículo 261 establece los datos de prueba, por ejemplo, en etapa inicial, ya cuando te detuvieron, te llevaron al Ministerio Público y el Ministerio Público te dice, no te voy a dejar en libertad, porque dicho sea de paso lo puede hacer, es un delito que no está contemplado como delito grave. ¿O qué son estos que justamente se manejaban en el sistema anterior, que el delito grave en el sistema penal acusatorio se conocen como de prisión preventiva oficiosa y solamente, de hecho, el código también lo maneja como delito grave en tratándose de caso urgente? Así es. Pero ahora bien, dicen, no te voy a dejar en libertad de conformidad con el 140 y te voy a llevar a control. ¿Qué es lo que puedes hacer cuando no tienes nada? Justamente esto ya no te compete a ti, sino a tu defensor. Hacer un estudio dogmático necesario. Aquí no nada más es praxis. Aquí no nada más es yo soy 100% práctico, me dicen en 1000 audiencias y yo sé cómo se hace esto, ¿no? Claro. Claro que Exacto. no. Aquí tenemos que ser dogmáticos, que es creo lo que se les olvidó con la entrada en vigor en el sistema penal acusatorio. Todavía eran más dogmáticos en el sistema anterior. Yo creo que era la base en Claro, el sistema el derecho tradicional. sustantivo. Y lo hemos platicado con Gabriel Luna, con los abogados convencionalistas, o sea, con grupos grandes y gremios del marco jurídico, y hemos llegado a esas conclusiones. Fíjate que se ha olvidado la dogmática y lo abonas muy bonito, Ramsés, el tema de que hoy se ha perdido el saber que, pues, para constituir objetivamente una imputación, pues debemos de partir que deben de estar todos los elementos que integran al delito. Si falta alguno o hay un menoscabo de alguno, es para afuera, muchachos. O sea, y eso ni esperar. No hacer teorías del caso en controles de la detención en donde pues estamos dando palos de ciegos, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, Ramsés. Pero no sé si pudiéramos dirigir esto al tema de la presunción de inocencia. Claro que sí. Mira, esto que dijiste fue fenomenal y de capital importancia y lo voy a volver a retomar. Esto de generar la teoría del caso. Y que con mucha opulencia nos dijeron los nuevos adquiridores del conocimiento del sistema penal acusatorio de olvídense de la teoría del delito. Exacto, ya no ahorita existe. Es teoría del caso. Exacto. Dices, ¿qué? ¿Con fundamento en qué? ¿En qué? Claro, porque tú podrás pensar muy bonito, ¿no? Podrás pensar teorías de la imputación objetiva, ¿te parece? Exacto. No, y lo hacemos con la teoría de la imputación objetiva, pero vamos a ver si es aplicable. ¿Y qué nos va a permitir saber si es aplicable o no? La dogmática establecida en el derecho sustantivo, es decir, que justamente esto que tú traes a colación calce con el tipo delictivo. Es decir, por ejemplo, no podemos hablar de que incrementaste un riesgo no permitido cuando justamente aquí nos dice nada más al que prive de la vida. Así ¿no? es, correcto. Entonces, esto sí es importante. ¿Por qué? Cuando a mí me llegan asuntos con imputación objetiva, sé que son para absolutorias. Claro. Porque hay algo que no me pueden romper, que es el principio de inmutabilidad fáctica. Así es, correcto. Ahora, esto que comentas, cuando se colisiona la presunción de inocencia y la interpretación pro persona, ¿qué es esto y cómo lo vamos a tener que aterrizar con este caso en específico? Vamos a posicionarnos que ya estuviste en el Ministerio Público, te generó audiencia y ya estás enfrente con un juez de control. Lo primero que tiene que establecer este juez en esta audiencia inicial, que dicho sea de paso se particulariza en diferentes actos procesales, lo primero que tiene que calificar es si tu detención fue legal o fue ilegal. Eso es lo primero que tiene que hacer. Pero basándonos en las tesis, los fundamentos legales que has compartido y que han sido excepcionales, Ramsés, y digo muy digeribles para toda nuestra audiencia, pues yo de saque te diría que la ilegalidad existe, claro. Desde el solo hecho en el que me detuvieron y ya me pusieron a disposición del Ministerio Público y que no hay oficios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no hay algo que haga el estándar probatorio mínimo
para la procedibilidad, pues yo ya me pones a pensar, ¿no? Y me mandas al punto de hasta dónde es legal esa detención, que creo que es la rápida que muchos de nosotros cuando tenemos estos asuntos, pues los vemos y creamos, decía yo, ¿no? Esa conversión en cuanto a lo pro persona y a la presunción de inocencia, tasándonos en una teoría del delito que dejamos a un lado, una teoría del caso dejando a un lado a la teoría del delito. Y creo que es la base medular que se olvida. Claro, y fíjate que esto lo retomo, ¿por qué? Porque hay juzgadores que cuando les adviertes que se actualiza una hipótesis de excluyente del delito por ser una causa de atipicidad, es decir, un elemento negativo del delito, ¿ok? Te dicen, no, eso lo vemos más adelante. Exacto. Entonces cometen el absurdo de calificarte de legal la detención y después saber si te vinculan o no te vinculan a proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive te califican de legal la detención y cuando esto que podías advertir en ese control legal lo adviertes en auto de vinculación a proceso, bueno, más bien dicho, en la solicitud, y estableces que no se dan estas bases, te dicen, no se vincula. Pero ¿sabes algo, Ramsés? Ahí fíjate que me voy a cruzar un poco. Pero yo en lo personal sí he tirado y les he dado la vuelta a los jueces en el momento en el que yo inmediatamente impugno. En una revocación, vámonos, maestro, y te fundamento con, obviamente, situaciones de dogmática penal puntual y exacta, porque esa es la clave, yo creo, claro. No este delito. Claro. Este delito es básico, muchachos, conocer dogmática penal. Claro. Y todos los patrimoniales casi, ¿no, mano? Es correcto. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a decir que dogmática es gramática y gramática es dogmática. ¿Qué es esto? El artículo 14 constitucional que consagra el derecho de legalidad en su vertiente taxativa te dice, se tiene que aplicar a la letra. Así es. No es interpretativo, no es. Esas otras materias, correcto. Como materia civil, se Así utiliza es. mucho la analogía. Aquí está proscrita. Pero en este que comentas, por ejemplo, ¿qué es cuando un juzgador sí conoce? ¿Y qué le exige al Ministerio Público? Justamente que se concreten los elementos del tipo penal. Perfecto. Esto que se llama hacer la subsunción de la conducta al tipo, teletransportarla. ¿Para qué? Para que esto se dé justamente la conducta típica, que es conocido también como el juicio de tipicidad. Así es. ¿Y esto qué pasa cuando justamente qué requisitos tiene que cubrir el Ministerio Público? Normalmente decíamos, hace carga de la prueba el defensor, ¿pero en qué? Porque justamente el tipo penal nos dice, el 400 bis, se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multas al que por sí o por interpósita persona realice las siguientes conductas y te las describe. Adquiera, enajene, custodie, cambie, convierta, deposite, retire o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa. Y aquí viene lo importante, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento, primer requisito, que tiene que el ministerio, que el defensor se hace cargo, ¿no? De que procede o representa el producto de una actividad ilícita. ¿Y qué dice el defensor? Voy a probar que no es ilícito. No, espérame, no le quites el trabajo al Ministerio Público. Claro. El artículo 21 constitucional no nada más lo faculta a que tenga el poder punitivo, no, a que lo ejercite de forma correcta. Y él es el órgano investigador, dicho sea el caso, claro. Claro, entonces, ¿quién tiene que acreditar que tú tienes conocimiento? De que eso deviene de lo ilícito. Aquí surgen diferentes cuestiones. ¿Qué es lo que tengo que acreditar primero como Ministerio Público? Que este dinero que la persona tiene en las manos procede de lo ilícito. Es decir, que existe un delito previo, el cual ya ha sido plenamente denunciado, que por lo menos lo tienes en auto de vinculación a proceso, porque se compulsa justamente la conducta típica, o dicho sea de paso, hay unos que justamente más rigoristas exigen que primero se tenga una conducta delictiva, o por lo menos la denuncia. Ejemplo de ello, ¿no? Fíjate que nos ha tocado asuntos donde la persona es detenida, como comentabas, ¿no? Porque compró una casa y se la pagaron, bueno, más bien dicho, vendió su casa y se la pagaron en efectivo. Y no cantidades exorbitantes, digamos que se la compró en 800,000 pesos, ¿sale? Para estar dentro del rango que te permite la legislación. Ahora bien, después a la señora la detienen. Y dicen que el dinero con el que compraron ese inmueble venía de un secuestro.
y que por tanto esa operación era con recurso de procedencia ilícita. Ahora preguntamos, ¿se surten esas hipótesis? Definitivamente no. Claro que no. ¿Por qué? Porque justamente cuando, como experto en delitos, más bien dicho, en patrimoniales, sabes que tienes que hacer tu contrato privado de compra-venta y eso surge, ¿no? Y inclusive le pones cláusulas que establece que proviene de lo ilícito. ¿Qué nos actualiza con esto en materia penal? Cuando estas materias confluyen, justamente el derecho civil en su vertiente inmobiliaria, justo con la materia penal, ¿qué pasa? Aquí justamente nos elimina un elemento del tipo penal que se llama dolo. ¿Y esto por qué? Porque nos comenta el Código Penal que cuando tenga conocimiento, el dolo es conocer los elementos de tipo y querer el resultado. Eso es importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque el artículo 15 del Código Penal Federal nos establece las hipótesis de excluyentes del delito. Y una de esas es la causa de atipicidad, que dicho sea de paso es cuando no existe dolo en la conducta. Esta parte, Ramsés, que mencionas acerca de el dolo, ¿hasta dónde la gente puede asumir una posición de ignorancia? A ver, ahí vamos a complicar todavía más nuestro ejemplo. Ahí les va. Ahorita están muy de moda los corridos tumbados, claro, todas las narcoseries y demás. Y entonces digo, vamos a hablarlo con las palabras no tan técnicas de esto que nos ha dado una ilustre cátedra en estos dos programas el maestro Ramsés, pero muchas veces los que conocemos de la materia y que estamos enfrente de un verdadero caso que es recursos de procedencia ilícita, en la mayoría de casos vienen pues de narcotráficos, de secuestros, y van de la mano, y ahí sí de plano, pues vamos un poquito atados de las manos, porque la realidad es como bien decías, ¿no? Ya se comprobaron al efecto elementos que dieron esa acreditación de la ilicitud de donde debe venir ese recurso. Pero si la persona que nos vende en la casa vende frutas y legumbres ahí en el mercado de Jamaica, pues no creo que se dedique al narcotráfico, salvo sea de verduras, ¿verdad? O sea, o de algo por el estilo, ¿no? Esa es la parte en donde yo creo que los defensores nos falta ese tacto de conocer, y vuelvo a insistir, el tema de dogmática penal y dejar de lado a la teoría del delito. Sí, claro. Fíjate que esto que mencionas es de capital importancia. ¿Por qué? Porque la estrategia de defensa, cuando adquieres una carpeta de investigación de esta naturaleza, no es decir, ahora cómo acredito que deviene de lo lícito. Así es. ¿No? Primer acto. Segundo acto, tienes que verificar que el Ministerio Público haya realizado actos de investigación para establecer justamente la naturaleza de este numerario que deviene de un actuar ilícito. Es decir, que fue producto de este actuar ilícito y que por eso tú lo tienes en tu poder y que sabías. ¿Y esto qué nos lleva más a complicación? Ahora bien, esto en temas probatorios para el Ministerio Público. Porque dicho sea de paso, se le hace muy fácil nada más imputarte y decirte, acredítame que viene, que tú lo tienes de forma lícita y yo ya me voy a seguir otra carpeta de investigación. Eso no es así. No. Y no debe ser así, ¿vale? No debe ser consentido por los ministerios, por los defensores. Ahora bien, ejemplo, ya nos acreditaron, en el caso que te comentaba, que es que uno, hubo una actividad ilícita, secuestro. Dos, que en este caso el producto o el numerario deviene de esa actividad. Tres, que se hizo una venta. Inclusive vamos a complicarlo un poco más, que detienen a la persona que hizo el hecho delictivo. Y le dicen, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir a un procedimiento abreviado? Nada más dinos vas esto. Vas a tener que decir claro, esto. Nada más dinos, ¿no? Y te lo autorizamos, si no, no te lo autorizo y hazle como quieras. Ok, perfecto. Y él dice, no, si es que me lo gasté en comprar una casa. Entonces tenemos la comprobación de que el dinero con el que se pagó ese inmueble proviene de lo ilícito. Tan es así que nos dijo el propio imputado, que dicho sea de paso, y es importante aclararlo, en un procedimiento abreviado no necesitas declararte culpable, pero en la especie surge, y esto recomendado inclusive hasta por defensores. Ahora bien, ya tenemos todo para poder acreditarle la conducta delictiva. La pregunta sería, ¿a la señora la defiendo de igual manera? No. Es decir, que, no, es que acredítame que viene de lo ilícito. No, ya te lo acredité. Y si tu estrategia de defensa es esa, justamente estás en un error. Porque ahí es donde olvidamos, ¿no? La teoría del delito. Claro. ¿Dónde está el excluyente? El error de tipo. Claro. O sea, claro. Ese desconocimiento, ¿sí? Bueno, yo no sabía de dónde venía tu dinero. Yo lo único que hice fue receptarlo.
Claro. Y ahí es donde empieza toda la confusión, en donde hay miles de abogados que van a abonar y van a crear y se van a creer. Pero me encantó que dices semántica. Yo creo que el conocimiento y la lectura nos hace conocedores de lo que hablamos. Y si no sabemos de lo que hablamos, pues ni meternos, porque luego complicamos más al verdadero penalista, que llegamos y vemos cómo se narraron los hechos y tenemos hecho un relajo las carpetas de investigación, ¿no? Claro, cuando tomas el asunto, se me hace siempre el homólogo con casos de la vida real. Y me imagino a ese profesor de kinder que deja los plumones y cuando regresa los niños están todos embarrados de pintura, ¿no? A mí me da risa. Hay un caos. Exacto, exacto. O sabes también hay un meme que dice, no es que la demanda la hizo el pasante que acaba de decir que es pasante, ¿no? No, creo que esto es muy delicado. Sí. O sea, son temas de vida, es tema de patrimonio y el tomar una defensa no es tomar una defensa así por así. Así sean 50,000 pesos, 100,000 pesos. Esto revierte otros tintes cuando se dice, y tú no me dejarás mentir, maestro, que el recurso es de procedencia ilícita, ¿no? Claro que sí. Y fíjate que aquí tomas algo muy importante y lo evoco a la ética profesional de cada uno que llega a tomar un asunto de esta naturaleza. También se vale decir, de esto no conozco, ¿sale? De esto no sé. Déjame te recomiendo a alguien. O, ¿sabe qué? Búsquelo porque yo no conozco al especialista en la materia. Sí. Entonces también nos proviene de ética. ¿Por qué? Porque si no sabes estas circunstancias, justamente lo que va a pasar es que vas a hacer más daño que bien a la persona. Y las personas, créeme, ellos contratan a un abogado pensando que sabe. Y en la práctica te das cuenta que ni siquiera el abogado con una trayectoria amplia de 20 o 30 años conoce estas cuestiones metodológicas. A mí me ha tocado ver personas que llegan y les traen a otros abogados, ¿no? Porque ya llegamos con cartuchos, ¿qué más? Claro. Ya sabes que nosotros somos medio maquileros, nos dicen en el largo, no de grandes firmas. Entonces llegan las grandes firmas y ahí está, mira, toma y maquílalo. Oye, pero no le veo ni pies ni manos. Ves al cliente y el cliente te dice, es que yo pensé que con solo presentar esto y que lo iban a analizar y que todo. Y entonces ahí donde partimos desde esa mala conciencia, ¿no? Hay que volver responsable y hay que volver comprometido a nuestro defenso, a que sepa lo que hizo, cómo lo operó y para qué lo operó. Y de ahí partimos en este caso de esta figura tan bonita y tan poco conocida por muchos abogados, así como la has manejado tú, Ramsés, y de tan fácil digerimiento. Porque nos asustamos cuando vemos 200,000, 300,000. Dicen, no me puedes pagar en eso, transfiéremelo. Yo he visto muchos programas, mucho reel, muchos todos. Evita que te hagan una transferencia, evita que te hagan un pago. ¿Por qué? ¿Dónde se está rompiendo? ¿Dónde está ese dinero que viene de lo ilícito? Claro, fíjate que principalmente esto surge por el desconocimiento y el desconocimiento lo que causa es temor, ¿no? Cuando pensamos que no sabes qué, operaciones en efectivo no me las realices porque justamente vi un tiktokero que me dijo que no me voy a meter en problemas por esa ley de lavado de dinero, que ni siquiera se llama así la ley, ¿no? Ok, entonces, dice, ok, perfecto. 2, si me vas a pagar en efectivo, que sean paguitos pequeñitos, o si me vas a transferir de tu cuenta que ya tienes regularizada, dicho sea de paso, porque ya la tienes inclusive con operaciones financieras. Ok, perfecto. Nada más que me dicen que nada más me puedes depositar de 15,000 o 50,000 pesos en transacciones. Sí. Esto solamente viene de su ingenio. ¿Por qué? Porque justamente lo que castiga la ley es la operación con un recurso de procedencia ilícita. Ilícita, exacto. Es decir, que deviene en un delito. Si tú tienes dinero en tu cuenta, que ya inclusive reportaste al SAT, tú puedes hacer compras hasta por 200 millones si tú quieres. Pero yo creo que aquí, mira, ahí está el desconocimiento, ahí está la clave, Ramsés, ya para entrar casi en el túnel de las conclusiones. Una cosa es el SAT y la Unidad de Investigación Financiera, bien llamada UIF, que todos dicen UIF, pero ni saben qué significa. Claro. Y la realidad es que para que la UIF determine esa situación de ilicitud o que no estuvo, soportada en un tema fiscal viable o no, surgen los mitos.
Y fíjate, este programa a lo mejor podemos hacer una siguiente saga que ahora digamos los mitos Claro. y realidades del De la recurso. unidad de inteligencia Sí, financiera, ¿no? La verdad, ¿no? En alguna ocasión me tocó un coloquio con el maestro Santiago, me imagino lo conoces bien. Claro. Y pues bueno, también estuvo el maestro Daza y platicábamos justo de esto, ¿no? Hasta dónde se da esa situación de si a mí me entregan un recurso y me lo transfieren, pero resulta que es efectivo, híjoles, a correr todos, ¿no? Recuerdo que mencionábamos el caso de alguien que dijo, es que el 1.5 millones no lo puedo garantizar porque el papel dice 1.5 millones, pero a mí me iban a dar un crédito por 7 millones, pero pues bueno, la operación es de 8,5 millones, no, es de 6,5 millones. ¿Quién está haciendo esa situación de ponerse uno solito la soga al güey? Claro. El mismo tenedor del recurso, ¿no? Claro. ¿Y lo haría? Pues obvio, ¿no? O sea, entonces esa es la parte en donde hay esas malas comunicaciones o ese desconocimiento completo. Y esto inclusive lo dicen como para prevención del lavado de dinero, justamente como la ley lo establece, Así ¿no? es, esa es otra cosa. Ok, perfecto. Eso, como dices, es mundo aparte. Así es. Ahora bien, el uso del efectivo, dice, no, oye, es que estoy en actividades vulnerables. Espérame, principalmente son sanciones administrativas. Así es, porque correcto. No se convierten en conductas delictivas per se. Así ¿no? es. Se tiene que justamente administrar o justificar que todo esto deviene de algo ilícito. Si no tenemos la naturaleza ilícita, simplemente no se actualiza la conducta delictiva. No hay más por donde le vean. El problema es el desconocimiento, que muchos dicen y como lo agarran como estandarte. No es necesario que se actualice, porque salió una tesis, todavía dice, ¿no? Que ni siquiera es tesis, esto ya es jurisprudencia por reiteración. Vámonos. Y esto que mencionan de rubro, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El artículo 400 bis, párrafo sexto del Código Penal Federal vigente hasta el 14 de marzo del 2014, no vulnera el principio de presunción de inocencia. No lo vulnera. Es ok. ¿Y qué hace el abogado? Sigue deslizando como si estuviéramos scrolleando en redes sociales, ¿no? No, señores, por favor, a los que son abogados, los invito, lean tan solo la propia tesis, que esto nos dice mucho, y adicional lo que sí tiene valor correspondiente, esto de acuerdo a la ratio decidendi, de que lean el precedente, de dónde deviene. Y esto es lo que justamente tiene que abonar a tu argumentación. Y es que toda sentencia, esto que estaba platicando el maestro Rancel, lo hemos dicho en otros programas, no se queden con la jurisprudencia, váyase para el precedente, lea la sentencia, lea el caso. Hoy ya los criterios ya no son los de antes, todo viene y va a dar lugar a lo que acabas de decir, maestro, a esa argumentación que hace el cambio en una defensa leal y técnicamente que nos abone y no que acabe perjudicando a tu claro. propio defenso, ¿no? Sí, claro, y es que podrá sonar contradictorio. Por ejemplo, si a ver, Ramsés, me dices que el artículo 400 bis no vulnera el principio de presunción de inocencia, pero a la vez me dices que se vulnera el principio de presunción de inocencia. ¿Qué está pasando? No. Por eso les comentaban, lean el precedente, porque justamente es lo que menciona, ¿no? Que en este caso, a pesar de que en la ley se prevea justamente en el 400 bis, por lo que debe considerarse la frase y no pueda acreditarse su legítima procedencia, revierta la carga de la prueba al imputado. Es decir, no porque esto adquiere o esto te dice el artículo, te revierte la carga de la prueba, fue lo que dijo la Corte, ¿no? Entonces, sino estableció algo. Cuando el Ministerio Público ya te acreditó que el numerario que tienes en mano y que te aseguraron procede de lo ilícito, aquí tú puedes actualizar un principio llamado iuris tantum, que habíamos comentado justamente en la sesión pasada, que esto es salvo prueba en contrario. Ok, MP, ¿ya me acreditaste que proviene de lo ilícito? Sí. Ok, yo te acredito que yo no sabía. ¿Y cómo lo puedo acreditar? Por ejemplo, en una compra-venta de este inmueble que fue pagado con el rescate. Ok, y se actualiza justamente la figura que mencionas, en este caso del error de prohibición o el error de tipo ya sea vencible o invencible. ¿Y qué nos elimina esto? El dolo. Así es. Entonces, esto es, no nada más las negociaciones se tienen que hacer en transferencia, sino justamente la ley te prevé que también las puedes hacer en efectivo y no todos los actos que se realicen en efectivo o no simplemente traer dinero constituye una conducta delictiva. Con eso vamos a concluir. De verdad ha sido exquisito estos dos programas. Esa es la respuesta
de estos dos segmentos que estuvieron increíbles. Yo voy a dejar abierto el foro porque es tu casa, Ramsés. Muchísimas Ojalá gracias. puedas converger con nosotros en un congreso que de una vez te comento. Estamos realizando y quiero que tú seas nuestro coordinador del tema patrimonial porque han sido excelentes el día de hoy. Y bueno, amigos, pues ya lo tuvieron. Ramsés, ¿dónde te encuentran? Platícales de tu página, de un grupo de estudio que tienes, que ahí estoy yo contigo, ¿no? Excelente. Estamos con eso, ¿no? Excelente. De hecho, fue mucha sinergia para conocernos justamente con mis amigos de Indecac, a los cuales también les mando un fuerte abrazo, a la doctora Cristina. A la doctora Cristi. Es justamente esto y vamos a iniciar un grupo de estudio, esto para saber exactamente ya la práctica, ya poderlo aterrizar en la audiencia. Ok, perfecto lo dogmático, perfecto todo esto, pero ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo lo bajamos? A mí me pueden encontrar justamente en mis redes sociales como Jarquín Díaz Abogados, reitero, Jarquín Díaz Abogados, o en TikTok como Ramsés Jarquín Abogado, ¿vale? Ahí estamos a la orden. De igual forma, cualquier circunstancia con mis amigos abogados que necesiten análisis más profundo y más técnico de los asuntos que conllevan, con toda la confianza se pueden acercar, damos asesorías a colegas, inclusive hasta podemos colitigarlos. Y les voy a decir una cosa, yo se lo recomiendo ampliamente, venimos de dos escuelas muy similares y creo que ha sido un gran gusto, Ramsés, tenerte. Y pues bueno, amigos, nos toca despedir ya estos dos segmentos. Los esperamos próximamente en nuestro siguiente episodio de Conversando Derecho por Chain TV. La televisión del cambio ya está aquí. Un honor.